en voz propia. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de En Voz Propia. Estamos muy contentos, muy felices de poder compartir con ustedes una nueva etapa de estas transmisiones de En Voz Propia. Lo que pretendemos es traer las voces de diferentes actores sociales que en diferentes campos y de diversas formas tratan de pues hacer un trabajo en pos de una comunidad, en pos de un pueblo, en pos de una sociedad. Eso es lo que pretendemos. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece su compañía. Vamos a retomar esto con más asiduidad. Vamos a tratar de tener una periodicidad más constante en la elaboración de nuestras transmisiones para poder, en tiempos muy difíciles para nuestro pueblo y para el mundo entero, pues la opinión de diversos actores en diferentes temas que nos interesan como ciudadanos, que nos interesan como país, que nos interesan como habitantes de este planeta. Como les hemos anunciado en esta semana, bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a conversar sobre medios de comunicación alternativa y sociedad. Es todo un tema muy amplio y que tiene muchas aristas, desde las cuales podemos empezar por preguntarnos qué son medios alternativos. Y efectivamente hay mucho por contestar al respecto. Es posible informarse con noticias verdaderamente imparciales en las que no esté plasmada la ideología, las creencias y los valores de quien las escribe. Conocer las noticias es manejar la información. La información es uno de los recursos más importantes en la vida de todo ser humano, pues nos permite planificar, prepararnos y tomar decisiones. Es por eso que nos atraen las noticias, porque son fuentes de información sobre las cosas que están sucediendo. Vivimos en una época donde la verdad está en disputa. Durante años, muchos periodistas dejaron de investigar para convertirse en voceros de intereses económicos y políticos. Los dueños, los grandes medios ya no informan, moldean la realidad según los intereses de sus dueños. Ahí entran los medios alternativos. No son imparciales, ni tienen que serlo. Son medios con causa, con identidad, con propósito, y responden o deben responder a las necesidades informativas de un grupo o sector social o de varios sectores. Nos ofrecen información que desde nuestras luchas, desde nuestros valores, desde nuestras propias preguntas. Hoy existen medios con visiones de diversas organizaciones o como medios personales, como que son una trinchera en particular, defienden su posición, su visión, y eso está bien, porque no solo buscamos datos, también buscamos comunidad, buscamos sentirnos parte de algo más grande, saber que no estamos solos y la oportunidad de expresar nuestra opinión, de escuchar la opinión de otros, y eso definitivamente nos ayuda a crear, a construir sociedad. Los grandes medios seguirán existiendo, pero no nos representan. Por eso necesitamos apoyar, compartir y fortalecer los medios alternativos, esos que les decía que responden a los intereses por los cuales nosotros o creemos o luchamos. Porque sin ellos solo escucharíamos una versión del mundo, y eso definitivamente no nos representa. Y el mundo, nuestro mundo, merece muchas más voces.
Y eso es lo que pretendemos en nuestro programa del día de hoy de En Voz Propia. Y por eso tenemos a un invitado especial, a Héctor Ferlini, que dirige un medio de esos medios alternativos que buscan ser un emisor o un transmisor de la opinión, de las acciones, del quehacer, del pensamiento, de las luchas, del trabajo, de la acción cotidiana de diferentes actores sociales de nuestro país, comunidades y personalidades. Y Héctor Ferlini nos acompaña gratamente y le damos la bienvenida a Héctor. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Voz Propia. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Es un gusto poder compartir con vos y con tu audiencia este programa, esta conversación en torno al tema de los medios alternativos. Me parece que el enfoque que haces en tu introducción es muy pertinente y le da la importancia que tiene el tema. Así es, y muchísimas gracias, Héctor. Yo sé que, bueno, la vez pasada tuvimos algunos problemas técnicos y no pudimos transmitir cuando lo habíamos planeado, y te agradezco muchísimo que pues nos hayas permitido reprogramar esta transmisión que vamos a compartir en otras redes. Por alguna razón, Facebook no nos permitió compartir la transmisión, a pesar de que ya anteriormente habíamos transmitido en vivo desde Facebook, desde la página de En Voz Propia, pero esta vez no nos permitió ni siquiera de mi página personal de Martín Rodríguez Espinosa en Facebook. Entonces, bueno, algunas cosas que uno a veces no entiende pueden ser cuestiones simplemente técnicas que no las supimos manejar, pero pueden ser también muchas otras cosas. Héctor, ¿qué tal si empezamos por conocer quién es Héctor Ferlini y qué es Surcos Digital? Con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Héctor Ferlini Salazar, yo soy comunicador. Creo que la función de la comunicación es una función esencial, como lo digo a mis estudiantes en la universidad. Somos seres comunicantes desde el vientre materno y esa comunicación, esa capacidad de comunicarnos nos marca como personas, es decir, desde que estamos ahí en ese espacio privilegiado del vientre materno ya empezamos a comunicarnos de distintas formas y a partir de nuestra dinámica cotidiana, por supuesto que el ejercicio comunicativo es fundamental, es decir, no existe nada, ninguna acción humana sin comunicación, todo pasa por la comunicación y es fundamental esa labor. Yo inicié con Surcos en el año 2007, o sea, ya vamos a cumplir 18 años de trabajo con Surcos y además de la labor que realizo con Surcos, soy profesor de la Universidad de Costa Rica en la sede del Pacífico, allá en Punta Arenas. Ahí doy clases de comunicación en humanidades y también cursos de administración, porque también soy administrador. Entonces, ahí combino esas labores con ese esfuerzo de comunicación que realizo mediante Surcos Digital. Héctor, bueno, me decís que nace en el año 2007. 2007 es un año muy particular para los costarricenses, para este pueblo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo nace y si hay alguna relación entre eso que pasó en el año 2007 y el nacimiento de Surcos Digital? Cómo no, efectivamente lo interpretas de manera adecuada. En el año 2007, como recordamos, fue la lucha en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ahora, tantos años después, se demuestra que no sirvió para lo que se nos ofrecía que iba a servir, ¿verdad? Sino que todo lo contrario. Y en esa lucha del año 2007, en el referendo sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, yo, que fue un partícipe, digamos, de ese proceso, sentí que ese no era un movimiento como tal, sino más bien una movilización, porque distintas fuerzas o sectores se movilizaron contra el tratado, en relación con el tratado. No teníamos los mismos motivos o objetivos. Habían sectores empresariales, por ejemplo, que querían defender su interés económico porque no estaban bien representados en lo que el tratado proponía, y habíamos otros que estimamos
y seguimos convencidos de ello, que el tratado lo que hacía era minar nuestra soberanía y atarnos a ciertas políticas hegemónicas, en este caso de la potencia de Estados Unidos. Y ante esa situación que yo percibí, que estábamos ante una movilización y no propiamente ante un movimiento, yo asumí el compromiso de contribuir a la construcción de movimiento. Y movimiento, entendemos, para decirlo de manera muy breve, no extenderme en ese punto, entiendo movimiento como algo que camina con un objetivo estratégico, es decir, queremos transformar una sociedad y para ello logramos tener permanencia, es decir, no se trata de algo que ocurre en un día y se acabó, como una lucha que puede ser justa por una actividad reivindicativa y ahí finaliza, sino que tiene una propuesta estratégica de transformación social. Entonces, ese elemento de tener una visión estratégica se combina con la permanencia, con la constancia, con la unidad interna en el movimiento. Entonces, yo pretendí aportar a la construcción del movimiento y definí en Surcos el objetivo de efectivamente contribuir al intercambio de experiencias entre los movimientos sociales, las organizaciones sociales, a fin de aportar en esa construcción de movimiento y en el desarrollo de la participación ciudadana. De hecho, el logotipo de Surcos dice surcos para la democracia participativa, es decir, estamos abriendo surcos, como lo abren los campesinos en la agricultura, abrimos surcos para que crezca, florezca la democracia participativa. Entonces, efectivamente, hay un vínculo directo. El 7 de septiembre, perdón, de octubre del 2007 fue el referendo y el 7 de noviembre del 2007 nació Surcos, es decir, publiqué la primera edición de Surcos en aquel tiempo como un periódico impreso que yo imprimía en ese tiempo, tenía una litografía, entonces me permitía esa posibilidad de imprimirlo y era un mensuario, es decir, salía una vez al mes. Llegamos a tener 51 puntos de distribución en todo el país. Luego en el 2010 ya no pude seguirlo imprimiendo, ya yo dejé la litografía, entonces no pude seguir imprimiendo y lo convertí en un boletín PDF que circulaba por correo electrónico y ya en el 2012 empecé el proceso para tener un diario digital y en el 2014 ya, desde el 2014 somos un diario digital. Excelente. Y este paso de lo impreso a lo digital, bueno, el cambio de formatos responde a intereses personales de buscar nuevas vías, nuevas alternativas para llevar el mensaje, o también intervienen y tal vez en esto vamos a profundizar después, que tiene que ver con el tema de cómo se sostienen los medios de comunicación alternativa. Correcto. Pero ha tenido que ver también un aspecto económico también en la hora de cambiar el tipo o formato de Surcos. Sí, en un momento yo tuve la aspiración, cuando aún tenía la litografía, tenía la aspiración de convertir el periódico mensual en un semanario. Esa era mi pretensión. Pero los cambios de la digitalización prácticamente vino a eliminar una gran mayoría de empresas dedicadas a las artes gráficas y prevalecieron únicamente las muy grandes que dominaron el mercado, es decir, empresas que, por ejemplo, se dedican a importar papel, el negocio es de importar papel y lo imprimen, como se dice en el argot litográfico, lo manchan para poder vender el papel, pero el negocio está en traer bobinas de papel, convertirlas y vender papel. Entonces yo no pude competir a ese nivel, no tenía los recursos para hacerlo y eso me obligó a cambiar de formato. Efectivamente, ese fue para mí, la idea de mantener un periódico impreso era importante, porque seguía siendo, en ese momento, por lo menos en el periodo 2007-2010, seguía siendo el periódico impreso un espacio dominante en la comunicación periodística. Ya luego hemos entrado en una etapa en la cual vemos que incluso grandes medios a nivel mundial se han convertido a lo digital. Entonces hay una combinación, por un lado, el factor económico que no me ha permitido seguir imprimiendo, y asumir ya lo digital, que en el 2014, que es la fecha que iniciamos como diario digital, ya lo digital estaba posicionado totalmente, ¿verdad? Sí, hay etapas muy drásticas cuando hablamos de medios de comunicación. Bueno, la radio, la televisión seguirán existiendo, la gente sigue buscando los medios tradicionales de información, bueno, más entretenimiento que información.
lamentablemente hay también un sesgo ahí en el manejo de los medios, pero en el tema de para qué existe Surcos, por ejemplo, por qué existe Surcos, bueno, hay elementos importantes que ya nos diste, pero ¿qué tal el tema de la desinformación o el manejo de la información que hacen los medios tradicionales con respecto a la vía que vos estás buscando? Sí, tal vez me gustaría hacer muy breve dar un antecedente. En los años 70 y 80 estuvo presente la comunicación popular como parte del esfuerzo de educación popular que había en América Latina, y yo fui parte de ese proceso, es decir, estuve en distintos países de América Latina dando talleres sobre comunicación popular, y aquí en Costa Rica fui el coordinador de comunicación, del área de comunicación del Centro Nacional de Acción Pastoral y del Comité Ecuménico por Derechos Humanos, que hacíamos una labor en ambas instituciones, en ambos centros de comunicación popular. Es decir, trabajamos en comunidades en diferentes lugares del país y, como dije, de otros países también, dando talleres para que las personas de las comunidades hicieran comunicación, es decir, aprendieran, tuvieran los recursos técnicos para hacer su propia comunicación. Eso llamamos comunicación popular, cuando la organización social hace su propia comunicación. Yo participé intensamente en ese periodo, años 70, años 80, y ahí surge el concepto de comunicación alternativa, como bien lo ha señalado. Sin embargo, permanece el concepto de comunicación popular. En mi criterio, Surcos tiene una mezcla, es decir, por un lado es una iniciativa personal de proponer una visión distinta de la comunicación, de cómo se trata la noticia, que es el enfoque que estás planteando, desde otro enfoque, de otra visión, que tiene no solamente un tema de contenido, tiene también un tema técnico, es decir, de cómo se genera la información y cómo se comunica o cómo se comparte la información. No solamente decir cosas distintas, sino cómo se hace. Y ahí tal vez ahora podemos detallar un poquito, pero en el caso de Surcos, yo creo que permanece vestigios importantes de la comunicación popular por una razón muy concreta. Lo que Surcos publica no lo genero yo. El 100% de lo que Surcos publica lo envía alguna organización, alguna persona que está en una comunidad, alguna organización o persona que quiere compartir un criterio sobre la vida, sobre la sociedad, sobre los temas políticos, económicos, etc. Entonces, desde ese punto de vista, Surcos expresa una forma nueva de la comunicación popular, porque, reitero, yo no voy a buscar información, sino que todo llega enviado por organizaciones sociales, grupos comunitarios, grupos de mujeres, etcétera, ¿verdad? Sindicatos, etcétera. Entonces hay una combinación, digamos, lo alternativo es, como la palabra lo dice, lo que busca ser distinto a lo dominante, a la hegemonía dominante, a la cultura dominante. Igual se para en el teatro alternativo, en el cine alternativo, en otros espacios, ¿verdad?, de la cultura. Y la comunicación efectivamente implica compartir una visión distinta a la sociedad, apegada a los intereses, en este caso los intereses populares, o distinto a lo que es la visión hegemónica del poder que está presente mediante las otras formas de comunicación. De hecho, yo cuando me refiero a los medios grandes, a los medios tradicionales, no los llamo medios de comunicación. Y a mis estudiantes en la universidad les hago la distinción. Comunicación viene del latín communis, que quiere decir poner en común, ¿verdad? Y hay una raíz común, una raíz en el latín precisamente de las palabras comunicación, comunidad y común. Es la misma raíz. Entonces, cuando hacemos comunicación estamos poniendo en común, mientras que los otros medios lo que hacen es difundir, y en esa medida lo que hacen es propaganda, es decir, propagandizar una visión de la sociedad para manipular y para hacer sentir que la verdad que supuestamente están comunicando es la que debe prevalecer. Eso nos lleva a un tema que es, Héctor, la participación ciudadana. Hablaste de varios actores y varias organizaciones que son partícipes de este proceso de Surcos. El fortalecimiento cívico, la participación ciudadana, la opinión de las personas en diferentes terrenos, en diferentes espacios. Eso es lo que busca y pretende Surcos Digital.
Sí, efectivamente, es que hacer que esa voz de las organizaciones sociales de distinta índole, sean sindicales o comunitarias, de mujeres, de jóvenes, de pueblos indígenas, tengan una salida, tengan una presencia en la sociedad y puedan ser compartidas. Es decir, Surcos publica con el espíritu de que lo que se publica pueda ser un recurso de trabajo en las comunidades, en las organizaciones sociales. ¿Verdad? Es decir, es ir más allá del dato informativo, es compartir a partir de la información y crear comunidad. Con base en la información que se publica, poder crear comunidad, y de hecho muchas organizaciones lo hacen, ¿verdad? Comparten la información que difundimos y lo utilizan también en sus actividades cotidianas. Eso, estos medios logran, bueno, hay diferencias que son muy poderosas, que son básicamente económicas, sobre el manejo o la capacidad de los medios alternativos, porque hay medios alternativos de medios alternativos, ¿verdad? O sea, si pensamos que los medios alternativos son una tendencia diferente de la tradicional, hay medios tradicionales que se han convertido en lo digital, por lo menos, en otra forma de hacer comunicación, ¿verdad? En el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? No es que un medio de comunicación grande, una televisora, un periódico, resulta que utilizan las redes sociales y todo esto, sino que se crean nuevos medios de comunicación, incluso que no se pueden considerar tradicionales, porque los tradicionales son los que más ve la gente, o por lo menos la apreciación. Habría que ver cómo está el tema ahora de la era digital, pero se diferencian de esos, pero no son alternativos en el sentido estricto de la palabra, porque mantienen una posición política, económica, ideológica similar a los otros medios. Correcto. Me gustaría poner un ejemplo concreto, ¿sí? Con nombres y apellidos, ¿verdad? Adelante. En la época del referendo, ¿verdad? En el periodo del referendo, muchas personas decían o creían que la Extra era un medio alternativo, porque hábilmente la Extra daba espacio también al sector del no. Sin embargo, si uno analiza la estructura informativa de la Extra, es una estructura informativa, y sigue siendo basada en la morbosidad, es decir, explotar la morbosidad para atraer al público lector. Entonces la pregunta ¿es alternativo lo que se basa en la morbosidad para enajenar el pensamiento de las personas, para que culturalmente sigan atadas a una visión de sociedad? Yo considero que no, es decir, considero que, por eso decía antes, lo alternativo no es solamente el contenido, es también la forma de hacer la comunicación. Si partimos, en el caso nuestro, de que la información la envían las organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, ahí hay un primer vestigio, un primer elemento de qué es alternativo. Es comunicación desde la organización. Nos toca como comunicador y con las personas que colaboran en el medio, convertir eso en un producto que se pueda difundir. Porque la organización muchas veces manda un meme, o manda un afiche, o manda un audio, o manda cualquier cosa, y de ahí nos toca sacar una información que sea posible compartir y que sea legible para las personas, o que la puedan escuchar. Entonces ahí hay una labor técnica, pero el origen está en la organización comunitaria o social que envió la información. El segundo elemento importante es cuáles son los principios o valores que rigen la comunicación. Hay medios que se denominan alternativos y que hacen uso del sensacionalismo. El sensacionalismo como aquella comunicación que aprovecha o que explota las emociones, la sensación, para generar rating. Entonces, en última instancia, ese medio no tiene como propósito educar o generar cultura alternativa, sino que tiene como propósito vender, y que su medio venda publicidad o venda cualquier otra cosa por medio del rating. Entonces utilizan el sensacionalismo para generar rating, y se hacen, digamos, se vanaglorian de decir tenemos 1 millón o tenemos lo que sea, ¿verdad? De lectores, pero por medio del sensacionalismo. O incluso quienes caen en el amarillismo, es decir, en la explotación de imágenes y de titulares
que únicamente buscan generar la venta o la colocación del producto. Entonces hay distintos momentos. Por un lado está cómo generamos la información, quién la envía, en nuestro caso, las organizaciones. Segundo, cómo preparamos la información de tal manera que seamos cuidadosos de que no es el sensacionalismo ni el amarillismo lo que domina la presentación que hacemos, sino que es la producción sobria que permita llegar al público de la manera correcta. Y tercero, aspiramos a que las organizaciones mismas que enviaron información luego la difundan, luego la compartan en sus comunidades para generar educación. Esa educación no la puedo hacer yo ni la puede hacer Surcos, la tiene que hacer la organización. Y ahí me parece que hay un reto importante en relación con la situación política del país que luego podríamos, si te parece, comentar. Claro que sí. Bueno, esto me da pie para presentar la opinión de 3 profesionales de la comunicación que tuvimos la oportunidad de pedirles un criterio, una opinión sobre el tema de los medios alternativos. Vamos a presentar un videito corto sobre con el criterio de estas 3 personas que, además de tener la experiencia y tener el conocimiento y tener la visión profesional de los medios de comunicación, pues conocer desde su punto de vista cuál es el criterio que ellos tienen con respecto a los medios alternativos. Después vamos a profundizar, porque así me interesa que no se nos quede, Héctor, el tema de cómo se hace la comunicación. Y entonces, porque eso es parte importante después para la siguiente etapa. ¿Te parece si escuchamos la opinión de nuestros amigos? Muy bien. En voz propia. El mundo está dominado por grandes, gigantescas corporaciones de comunicación. Eso es una verdad de perogrullo. Así ha sido siempre y así será dentro de 5.000 años. Podríamos decir, para matizar esta afirmación, de que hoy esa dominación, esa dictadura de medios es muchísimo más grande que nunca antes. La otra verdad muy común y por supuesto evidente es que hacen falta medios o voces alternativas. Siempre las ha habido. Yo mismo trabajé durante muchos años en una de ellas, que fue el periódico Libertad. Y por supuesto que hoy día hacen más falta que nunca esos medios alternativos que se opongan a la comunicación, llamémoslo así, oficial, que forma parte del conjunto de la estructura de la sociedad. Aquí hay 2 problemas que hay que meditar. El primero es que, por supuesto, esos medios alternativos nunca podrán hacer competencia, nunca podrán doblegar a los grandes medios de comunicación. El segundo es que se dice muchas veces, me decía un amigo, que los medios alternativos son los medios alternativos. Generalmente esos medios pequeños dependen mucho del diputado, dependen de la municipalidad, dependen del Estado. Ustedes recuerdan que hubo un pleito, ¿verdad? Recientemente, a raíz de cómo el gobierno de Chávez estaba repartiendo esos dineros, precisamente porque quiere tener una serie de medios disque alternativos a su favor en todo el país. ¿Cuál es entonces la meditación? Yo creo que lo principal aquí es pensar que hace falta duplicar, multiplicar la batalla ideológica. Que las organizaciones sociales, y no hay verdaderamente medios alternativos, sino están ligados a una organización social, hagan una labor de formación, de ganarles la conciencia a los medios de comunicación oficiales, la conciencia de los trabajadores, la conciencia de todo el pueblo, porque tampoco hay una verdadera prensa alternativa si esos medios no tienen un proyecto. Y esto es lo que vemos, o de lo que vemos una gran carencia en Costa Rica. Un proyecto político, una organización o red de organizaciones sociales que hagan una labor de información. Siempre me he quejado de que el tema de lo que se llama batalla cultural está muy olvidado.
por todas las organizaciones sociales, en particular los sindicatos, ¿verdad? Que luchan por sus cositas pequeñas, pero que no tienen esta preocupación por dar la batalla global para la transformación del país, que en una primera instancia debe ser una transformación del interior, del espíritu de la gente, de la conciencia del pueblo. Yo creo sí que esta batalla es eterna, hay que seguir con ella y que siempre hay que buscar medios para que la gente que no forma parte del poder, gente a la que el poder no representa, gente a la que el poder oprime, tenga la voz, tenga una voz que pueda hablar de sus problemas y pueda hablar de su futuro. En voz propia. Los medios de comunicación alternativas son muy importantes en este momento porque amplifican voces que muchas veces son silenciadas por los grandes medios de comunicación y por los intereses políticos del momento. En el marco de la libertad de expresión y de prensa, garantizan el pluralismo informativo, que es también fundamental en una sociedad. Fortalecen la democracia y permiten una ciudadanía más informada, más consciente y más crítica para así mejorar la toma de decisiones. En voz propia. Hola, mi nombre es Fernando Vargas, soy periodista y trabajador de televisión desde el año 1975, imagínense ustedes. Toda una vida eso me ha permitido vivir las diferentes etapas de la producción en televisión y en radio, sobre todo en televisión, es donde me he desempeñado más. Y he visto, por lo tanto, pues cómo ha avanzado la tecnología increíble y ahora muchísimo más. Es un fenómeno que va arrollando y que va avanzando inconteniblemente en el mundo. Trabajé muchos años en cámaras, fui camarógrafo mucho tiempo, realizador de programas, editor, y en todas las etapas de la producción de televisión. Estudié periodismo y después ejercí la carrera en deportes. A mí me parece fundamental el avance que ha tenido la apertura de la comunicación y que ahora hay ya tantas formas de ver y o escuchar, ¿verdad? Y de comunicar lo que los costarricenses queremos externar. Los medios alternativos son un instrumento poderosísimo, fundamental en esa nueva era del avance tecnológico y a veces de las locuras de la tecnología. Entonces me parece que ese papel que se debe jugar debe hacerse con mucha inteligencia, con mucha sapiencia. Es posible, por supuesto que es posible producir en esa vorágine de señales y de medios o de formas posibles de comunicación y de convertirse en un receptor de muchas cosas. Las posibilidades son muchas, de ahí que es importante, muy importante, la creatividad en la producción de la televisión. Yo los insto a defender y a luchar para seguir ejerciendo ese derecho a la libre expresión, a la libre comunicación. Por supuesto que debe haber alguna forma de manejar el asunto que no sea tampoco un tierra de nadie, pero sí que si somos comunicadores serios, la comunicación y los mensajes que producimos deberían de tener un excelente contenido. Eso nos llama, digamos, la nueva tecnología, a eso nos llama las competencias, a ser más creativos y más conscientes de la importancia para los pueblos de que estos medios alternativos salgan adelante. En voz propia. Bueno,
Ahí teníamos, Héctor, bueno, el criterio de 3 profesionales de la comunicación. Surcos, bueno, entre todas las cosas que plantean nuestros amigos, que quiero agradecerles a Manuel Delgado, a Martín Chinchilla y a Fernando Vargas, pues que se tomaran el tiempito para poder darnos un mensaje también al respecto de este tema que consideramos muy importante. Dices por medio de Surcos lo siguiente: el diálogo y la escucha construyen pactos sociales. La confrontación y los insultos erosionan la democracia. Ese es uno de los planteamientos de Surcos, y que tiene que ver también con esta otra faceta de un medio de comunicación alternativa, su ligamen, su vinculación con actores, como lo decíamos al principio, Héctor, su vinculación con todos estos actores sociales que tienen mucho que decir, pero que no encuentran en los medios tradicionales por muchas razones, pero también porque los intereses de esos medios son diferentes a los intereses de los ciudadanos que pensamos, que razonamos, que queremos, que soñamos, que buscamos un país con mayor justicia y mayor democracia, o una verdadera democracia, si depende de la visión de cada persona, pero que nos permita acceder a esa Costa Rica que en estos momentos se erosiona más en todas estas cosas. Primero, ¿qué te parecieron los comentarios de nuestros invitados? Y luego puedes adentrar en este tema. Sí, bueno, muy pertinente, de verdad. Me parece que habría que precisar que cuando hablamos de medios alternativos no estamos hablando simplemente de medios que sean pequeñitos o que sean, digamos, que circulen en un sector menor, sino que estamos hablando de básicamente 3 características. Primero, lo que había mencionado antes, cómo se genera la información, es decir, desde dónde proviene la información. Segundo, cómo se presenta la información, donde hay valores éticos o principios éticos que debemos observar. Por ejemplo, lo que yo me señalaba, no hacer uso del sensacionalismo, del amarillismo, de la manipulación. Por supuesto, no se puede hacer uso de la manipulación, no perseguir objetivos de lucro, es otro principio. Uno no puede pensar que una persona a partir de la comunicación alternativa va a lucrar. Es un servicio que se da a la comunidad del país. Si hay gastos, si hay costos que hay que sufragar y que hay que cubrir, y que se requiere una estructura económica que sostenga ese medio, si no se hace imposible. Y tercero, tiene que tener una estrategia, es decir, ¿para qué existe el medio? No existe simplemente para que una persona se sienta a gusto con lo que está haciendo. Tiene derecho alguien a decir, bueno, me estoy realizando profesionalmente y eso está bien, pero tiene que tener una propuesta estratégica. Manuel hacía alusión a la batalla cultural. Yo llamo lucha cultural, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Es decir, lo que dice Manuel y lo que yo propongo, la lucha cultural, y a partir de ese concepto de la lucha cultural es que surge eso que leíste, que es material que generamos junto con la Alianza por una Vida Digna, que es un esfuerzo que nace en el 2019, producto de un esfuerzo de varias personas. Nos reunimos en un salón en la Universidad de Costa Rica, más de 60 personas que llegaron de diferentes lugares del país, ¿verdad? Había gente de lugares alejados como Guanacaste o la zona sur, que vinieron a la reunión. Luego implementamos reuniones también virtuales y presenciales. Combinamos de forma mixta, valga la redundancia, las reuniones. Y el propósito de la lucha cultural, que mediante la Alianza por una Vida Digna, junto con mi compañero José María Gutiérrez, hacemos foros cada cierto tiempo para debatir temas que son de importancia a nivel nacional o internacional, y generamos productos como ese que leíste, que son imágenes, ¿verdad? Es decir, con una frase, y hay 28 organizaciones vinculadas a ese esfuerzo. Es decir, 28 organizaciones dijeron, sí, yo voy a poner mi logotipo. Entonces generamos una imagen con esa frase como la que leíste, incluimos el logotipo de la Alianza por una Vida Digna, el logotipo de Surcos y el logotipo de la organización que dijo que se suscribía, y hacemos 28 versiones
del afiche para que lleve el logotipo de la organización que dijo que lo hacía. Y ahí hay organizaciones de todo tipo, ¿verdad? Sindicales, comunitarias, de mujeres, etcétera, de jóvenes, que reciben el afiche por WhatsApp o por correo y se encargan de darlo a conocer o compartirlo con sus comunidades o con los grupos con los que trabajan. Entonces ahí, digamos, como reitero, está por un lado cuál es la forma en que se genera la información. Segundo, los principios que rigen el proceso de producción de la comunicación. Y tercero, qué nos proponemos lograr con la comunicación. No es simplemente una realización personal, que es válido, pero sino que además hay un propósito de transformación social, hay un propósito de contribuir a una transformación de la sociedad. Esa parte es lo que me parece que en momentos como los que vive nuestra patria, nuestro país, requiere más. No solamente que los medios alternativos se conviertan en transmisores de una opinión, de un criterio, de una posición, sino que además se convierta en parte de un gran engranaje que no es solamente una propuesta X, sino que son varias propuestas que se tienen que ir conjuntando para lograr esa transformación social que queremos, porque en la tradición, bueno, nos han querido meter de que los ticos somos pasivos, que somos muy tranquilos, que no protestamos, que no decimos, que no vamos contra la corriente en forma confrontativa o de frente, que incluso ya se han estado acuñando cosas que a mí me parecen realmente aberrantes, que los jóvenes de ahora no sirven para nada, que no piensan nada, que no sienten nada, que no les importa absolutamente nada. Y es una especie de lucha contra ese posicionamiento y decir, sí, aquí estamos, aquí existimos, queremos esto, buscamos esto y soñamos esto, pero está la otra parte, y creo que lo decías muy bien, Héctor, y ese ejemplo que pones de ese encuentro de diferentes actores es un ejemplo vivo, real, de la necesidad de los diferentes actores de comprometernos a unirnos con otros actores y vincularnos de alguna forma para tratar de pasar de la opinión personal o gremial, si se quiere, a una posición de, más colectiva, busquémonos, encontrémonos y trabajemos en esta vía por ese país que soñamos, que queremos. Yo siempre he pensado que la construcción de una agenda nacional patriótica pasa por limar un montón de resquemores, de desavenencias con otros, incluso a veces muy personalistas, y pasar a lo que en realidad debería importarnos más, que es lo que está pasando con nuestro país, qué es lo que está sucediendo, cómo nos están arrinconando, eliminando derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, y no hablemos de derechos laborales, el tema económico, los salarios congelados desde hace muchos años ya y van para más, que quieren pasar que las personas se pensionen no a los 65 ni a los 70, y ahora están hablando de los 75 años para pensionarse. Están llevando toda esta situación de erosión de la Caja Costarricense de Seguro Social, de la educación, de la cultura, del deporte, que no es el deporte, no es el fútbol, es el deporte en general, y que todo esto que está sucediendo nos debería obligar a todos, y yo creo que en eso estás trabajando, en el sentido de esa colectivización de actores, de buscar una alternativa diferente y que todos nos pongamos de acuerdo sobre qué Costa Rica queremos, Héctor. Correcto. Sí, quiero hacer alusión a un proceso
que puede permitir también ubicar mejor lo que es Surcos, es decir, lo que nos proponemos con Surcos. Decía antes que Surcos tiene, desde que nació en el año 2007, un lema, dice Surcos para la democracia participativa, haciendo alusión a los surcos de la agricultura. Vamos a sembrar en esos surcos condiciones para que se construya la democracia participativa, como una forma superior de ejercicio político, ¿verdad? La democracia participativa. Sabemos que hay una reforma del 2003 en la Constitución Política que habla del gobierno participativo, pero eso no es suficiente que esté en la letra de la Constitución, hay que construir esa participación ciudadana. Entonces hay una dinámica que molesta a la gente, ¿verdad? Que genera indignación, y esa indignación ha sido el caldo de cultivo de un gobierno como el que tenemos actualmente, que es un gobierno que confronta, que genera discursos de odio, que hace creer que atacando a determinados grupos va a resolver los problemas del país, cuando realmente sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, esa indignación que se va acumulando producto de los errores del pasado, de los gobiernos que han pasado en la historia del país, se ha convertido en una condición de no simplemente molestia, sino hay una manifestación más fuerte en un sector de la población, que es el deseo de venganza, porque hay ya, no es simplemente molestia, sino que hay rencor. Y ese rencor lleva a una situación de que no se piensa, que no se razona, sino simplemente se sigue una condición. Entonces yo siempre he planteado, la indignación hay que convertirla en conciencia. ¿Cómo convertimos la indignación en conciencia? No es simplemente con discursos, no es simplemente con publicaciones, sino que es con un trabajo con la gente en las comunidades, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en los espacios donde la gente está viviendo y se mueve, ¿verdad? Como dijo Martín Baró, ¿verdad? Aquel jesuita que fue asesinado en El Salvador, es en el mesón, decía él, haciendo alusión al espacio de convivencia cercano donde se construye esa conciencia, donde se construye mediante la interacción la conciencia. Puedo poner un ejemplo. Hace unos años, en el 2010, 2014, en ese periodo, yo desarrollé un proceso que se llamó Encuentros de Conferencia Popular. En esos encuentros llegaban personas de muchos lugares del país y con distintas situaciones. Una muchacha dijo, la pregunta que hacíamos era, ¿cómo se construye la conciencia? Y ella dijo, bueno, yo fui abusada, y en la conversación con otra compañera, con una amiga, entendí que en el fondo había un problema de poder y que yo fui abusada por una situación de poder, pero también comprendí que ese problema de poder se daba en otros espacios de la sociedad. Entonces ahí tomé conciencia. Entonces la responsabilidad última es construir conciencia. Todo nuestro esfuerzo es para construir conciencia. Y la conciencia, ¿quién la construye? La conciencia no se construye con discursos. La conciencia se construye a partir de la convivencia en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las comunidades, en las familias también. Ahí es donde se construye la conciencia. Entonces Surcos busca ser un instrumento, una herramienta, un recurso para que las personas compartan sus vivencias y sea posible construir conciencia. Esa conciencia es responsabilidad de las organizaciones sociales. Yo creo que los partidos políticos tienen un papel muy importante que cumplir. De hecho, el Código Electoral restringe la posibilidad de llegar al gobierno mediante los partidos políticos, y también el gobierno incluye obviamente la generación de leyes en la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, etcétera, las municipalidades, las alcaldías, etcétera, y ahí los partidos políticos tienen un papel importante. Pero ¿quién construye la conciencia? La construyen las organizaciones sociales en la convivencia diaria, como con esa muchacha que puse el ejemplo, en los problemas que tiene la persona que acabas de decir, que no le aumentan del salario desde hace años, ¿verdad? Es decir, ya es una situación que no solamente es agobiante, es indignante que no se reconozca una mejoría salarial. El tema de las pensiones. Entonces, es en esa interacción cotidiana donde se construye la conciencia. Entonces, la responsabilidad es construir conciencia. Yo también propuse otro espacio que se llama Foro de Confluencia Solidaria, que es un espacio en el cual buscamos que distintas organizaciones que comparten una misma problemática se junten, se unan y puedan avanzar de manera conjunta en un proceso social. Entonces, digamos que Surco lo que busca es dar a conocer esos procesos que hay en las comunidades
en los sindicatos, en los centros de trabajo, en los sectores sociales diversos, y que mediante ese dar a conocer lo que están haciendo, se reconozcan y puedan compartir con otras personas la vivencia y puedan construir conciencia. Si no construimos conciencia, no habrá transformación social. Esa última frase es muy, muy fuerte y efectivamente así es. Héctor, vea, estamos entrando en la etapa final de nuestro programa, pero no quiero irme sin que conversemos un poco sobre el tema de cómo se sostienen estos medios alternativos. Ya hemos visto que hay mucho de sacrificio personal, si se quiere llamar de esa forma, aunque es muy... a muchas personas no nos gusta, pero bueno, es un tema de todo cuesta, pagar una página web tiene su pago anual o mensual o como sea. Tener un medio alternativo, aunque sea en digital, implica un gasto o una inversión. En este caso concreto es una inversión. ¿Cómo se sostiene un medio alternativo si no es con el apoyo general de la ciudadanía interesada también en que existan medios que retransmitan o transmitan las cosas que yo como ciudadano con una perspectiva de país diferente quiera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se logra sostener todos los días? Y ahora me di cuenta de que otro medio, no sé si es alternativo, es que a veces hay medios tradicionales que crean medios en diferentes regiones, ¿verdad? Entonces yo no tengo en este momento conciencia clara de si La Voz de Guanacaste era un medio que pertenecía a un medio tradicional o era un medio verdaderamente independiente y local, de verdad, de ciudadano de Guanacaste, pero bueno, cerró y se suma a una lista casi que interminable de proyectos de comunicación popular social que se van cerrando y algunos sobreviven y algunos como Surcos, que desde el 2007 está trabajando. ¿Cómo se sostienen estos medios, Héctor? Mira, el tema es muy, muy importante en realidad. Hay mucho de aporte personal en el sentido del trabajo que no se remunera, ¿verdad? Es decir, es un trabajo que se hace todos los días, sea feriado, domingo, etcétera, porque hay que compartir la información que nos llega. Es decir, no podemos tampoco dejar de dar esa información que alguien hizo un esfuerzo por enviarnos, la tenemos que compartirla. Entonces hay en buena medida un esfuerzo personal. Surcos no tiene publicidad. Es más, una compañera de manera muy, muy comprometida, cuando iniciaba el esfuerzo yo con Surcos en los años 2007, 2008, ella me dijo, mira, voy a poner un anuncio de mi empresa. Yo le dije, no, es que no tenemos publicidad, o sea, no incluimos publicidad. Por la razón de que si yo incluyo publicidad, le cambia el perfil, deja de ser un medio que tiene fines sociales de construcción de conciencia, etcétera, como ya he mencionado, y se convierte en un negocio, así por lo menos lo considero. Entonces yo definí que no tendríamos publicidad. Y lo que hacemos en este momento es que hay personas que nos envían colaboraciones, ¿verdad? En la página de Surcos hay un espacio ¿cómo se llama? En el menú, arriba a la derecha, hay un espacio que propone o que dice que sea parte de Surcos, ¿verdad? Dice, sea parte de Surcos y apoye su sostenibilidad. Entonces, esa es la forma en que tenemos para cubrir los gastos. Gastos sí hay, y son bastantes, ¿verdad? Es decir, hay que pagar no solamente un dominio para tener el nombre registrado, hay que pagar un hospedaje que he tenido que irlo creciendo cada vez más porque la información es muy voluminosa, ya es una gran cantidad de información que llega y no queremos perder la información del principio. Es decir, tenemos toda la información y eso implica ir aumentando el espacio en hospedaje en una empresa que se dedica a eso, ¿verdad? Hay que pagar la persona que edita cada día la información, es decir, yo proceso la información y una persona la edita y
obviamente esa persona tiene todas sus garantías sociales cubiertas, la caja del seguro, el aguinaldo, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es un gasto, digamos, mensual importante que se cubre con colaboraciones que no logran realmente abarcar todos los gastos, sino que yo tengo que poner parte de mí, ¿verdad? De mi bolsa para completar lo que hace falta. Pero bueno, esa es la lucha que hay que dar y hay que seguir adelante. Surcosdigital.com, así es como se puede ubicar. Surcosdigital.com, que además hace una compilación de las notas de la semana o de las notas que van saliendo y las presenta en un informe al cual pueden acceder todas las personas por otras redes sociales, ¿verdad? Como WhatsApp y Facebook y todo esto, ¿verdad? Entonces, así es. Surcosdigital.com. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando o viendo, o las personas que puedan vernos en los siguientes días después de la transmisión en vivo de este programa, para que ingresen a surcosdigital.com. Primer paso, ingresar a surcosdigital.com, ver la información que presenta Surcos, que entrega Surcos a todos los ciudadanos, y informarse sobre diferentes temas muy importantes, porque además Héctor tiene colaboradores muy importantes que con excelente criterio profesional exponen ahí sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo o los acontecimientos que se están dando en diferentes comunidades. Y entonces ahí se pueden informar, y ahí mismo en el menú de surcosdigital.com pueden colaborar. Es una colaboración, es una especie de donación para que exista el medio, para ayudar, para que continúe el medio, se fortalezca y pueda tener otras acciones, porque Héctor lo decía ahora al principio de nuestro programa, no es que Héctor anda para arriba y para abajo buscando las noticias y buscando la información, sino que muchas personas le envían esa información, pero sería bueno también tener a una persona por lo menos que vaya y busque ciertos aspectos que pueden interesar para desarrollar más un tema que puede ser de importancia para todos los ciudadanos, y en ese sentido todos podemos convertirnos en colaboradores de surcosdigital.com, de las dos vías, metiéndose a la página surcosdigital.com, informándose. Ese es el primer paso. El segundo, compartir esa información con nuestros amigos, amigas, vecinos, familiares, etcétera, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, estudiantes, bueno, con todos los que tengamos algún contacto, compartirles surcosdigital.com para que también vean ahí información que no van a encontrar en ningún otro medio de comunicación, y muchísimo menos en medios tradicionales. Y el tercer paso sería, puedo colaborar hoy con este mes y mandar y donar una cantidad que determine que puede donar, pues adelante. Yo creo que en ese sentido podemos apoyar y que sigan fortaleciendo y no se cierren medios alternativos como que es absolutamente independiente, en el sentido de incluso, bueno, no recibe o no acepta publicidad, precisamente para no comprometer la línea del mismo medio de comunicación, y para no, como lo decía Héctor ahora, no convertirse en un mecanismo simplemente de hacer plata o lo que sea, sino que sea un medio de verdad informativo, ciudadano, con participación de diferentes actores de nuestra sociedad, en busca de eso que decíamos, de una Costa Rica diferente. Héctor, unas últimas palabras, y agradecerte profundamente que hayamos podido reprogramar este espacio,
y agradecerte por tu trabajo, porque yo te sigo hace bastante rato y admiro tu trabajo también, y me parece que esta colaboración de este pequeño e insignificante espacio de nuestro, pueda colaborar con vos y con Surcos Digital también, y que podamos expandir la ola y que muchísimas más personas se enteren de que hay medios alternativos que tratamos y buscamos cómo ser espacio para que hayan voces nuevas. Héctor, unas últimas palabras. Y no, agradecerte, Martín, agradecerte el espacio. Me parece que es un espacio muy importante, y recalcar, como le digo a mis estudiantes, hace unas décadas se podía decir que los medios de comunicación están en pocas manos. Ahora podemos decir que cada quien tiene en sus manos un medio de comunicación, ¿verdad? Es un aparatito que tenemos ahí, que lo que hay que hacer es saber utilizarlo para comunicar. Podemos usarlo para ver chistes si queremos, tenemos derecho también a eso, no hay ningún problema, pero es un medio de comunicación, y saber usarlo para compartir, como dijo Martín, con nuestros amigos, con nuestra familia, con los compañeros y compañeras de trabajo, de estudio, etcétera, compartir lo que nos parezca importante para construir conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Agradecerte profundamente la oportunidad de poder haber realizado este programa de En Voz Propia. Quiero decirles que la próxima semana vamos a tener otro programa especial. Vamos a conversar con la secretaria general del Sindicato de Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, UNT. Ella, Susan Quiroz Díaz. Ella estuvo en la última Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo. Ella llevó los principales temas laborales que se están dando en nuestro país para ser sometidos en la Asamblea General de la OIT. Y con ella vamos a conversar de eso, pero también vamos a conversar sobre su trabajo. Ellos trabajan con el sector público y el sector privado también, así como trabajan con trabajadores y trabajadoras penitenciarios. También lo hacen con trabajadores obreros y obreras bananeras, y con otros sectores de los cuales vamos a hablar, a conversar con ella y a profundizar sobre cuál es la situación que están enfrentando estos dos ámbitos laborales tan importantes en nuestro país. Y con ella vamos a tener un bonito programa. Ahí van a darse cuenta ustedes. Los estamos invitando la próxima semana. Vamos a anunciarlo con tiempo para que puedan prepararse y pues compartir con nosotros un nuevo programa de En Voz Propia. Agradecerles a todos su compañía. Recuerden, el mejor trabajo o la mejor colaboración que podemos recibir nosotros de este medio de En Voz Propia es compartir. Compartan el programa, divúlguenlo, llévenlo a todas esas personas que también quieren informarse y que quieren conocer. Es nuestra humilde opinión, pero tratamos de que no sea una opinión individualizada, sino una opinión, y juntar las opiniones de diferentes actores sociales, y en eso estamos 100% comprometidos. Así que los invitamos la próxima semana a En Voz Propia. Muchísimas gracias a todos y a todas por su compañía, y nos reencontraremos con Susan Quiroz Díaz de la UNT. Muy buenas noches. En Voz Propia.